La voz del padre Rafael de Brigad. Muy buenos días, amigos y amigas de Blue Radio. Qué bueno estar de nuevo con ustedes para nuestra reflexión dominical. Este momento nuestro, pero también un momento de Dios. Un momento para dejar que la luz de su palabra, de la enseñanza de Jesucristo, la voz de la Iglesia, llegue a nuestra vida. No para invadirla, no para opacarla, no para quitar nuestras propias facultades, sino para iluminar, fortalecer, llenar de gracia todas nuestras facultades, de manera que podamos seguir haciendo el camino de la vida con esa sensación de que estamos haciendo lo correcto, que cada día que vivimos somos más personas, mejores hijos e hijas de Dios, si se quiere, mejores ciudadanos también, todo. Cuando uno se aproxima a las fuentes de la palabra, las fuentes de la gracia, los sacramentos, cuando uno hace oración, cuando uno practica la caridad, en el fondo, reconozcamos que la idea es que nuestra vida sea mejor, legítima aspiración. Y si nuestra vida está mejor frente a Dios, frente a los demás, frente a nosotros mismos, nuestra vida tiene sentido. De manera que siempre los invito a que este sea un momento para eso, para, digámoslo así en términos familiares, para tanquear el alma y el espíritu y seguir marchando por la vida, eso sí, como hijos e hijas de Dios, no de otra manera. Y uno puede cada día, en cada momento, perfeccionar esa condición para que se note que en nosotros hay una presencia de lo sobrenatural, para que nuestra vida sea reflejo de la presencia de Dios. Pidámosle hoy al Salmo 15, al salmista que escribió este hermoso poema bíblico, que ilumine nuestra reflexión. Dice así en 4 de sus estrofas: Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Bendecid al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha, no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Como tantos autores sagrados que tiene la Biblia, este salmista invoca a Dios: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Nuestra reflexión de este día va a centrarse un poco en qué consiste como entregarse a Dios, darse a Dios, ponerse en las manos de Dios, como hijos e hijas que somos, como discípulos y discípulas de Él. Protégeme, Dios mío, tú eres mi bien, tú eres el lote de mi heredad, mi suerte está en tu mano. Ese acto de fe lo hacemos todos los días los cristianos felices. Nuestra vida está en manos de Dios, y si dejamos que esa mano con suave de cariño nos guíe, vamos dando los pasos sabios de la vida. Hoy la liturgia de la Iglesia nos propone un trozo del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, los versículos 51 a 62, que dicen lo siguiente: Cuando se estaba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas.
Jesús le contestó: las zorras tienen madriguera, los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Él respondió: déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Esta es, mis queridos amigos, la palabra del Señor. Quisiera comenzar esta reflexión refiriéndome a una situación que me sucede con frecuencia, o que nos sucede a los predicadores, o a los catequistas, o a los profesores de religión. Y es que siempre, casi siempre, que uno está exponiendo la doctrina cristiana, las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas de la iglesia, casi siempre los oyentes tienen peros. Uno, por ejemplo, puede enseñar los 10 mandamientos. Y es muy fácil que en algunos de los mandamientos alguien levante la mano y diga: pero tal vez se dieran para otra época. O si uno está enseñando la doctrina del perdón de Jesucristo, por ejemplo, cuando dice 70 veces 7, siempre alguien dice: pero es que eso es muy difícil. Y si uno está enseñando la adherencia profunda a la voluntad de Dios, como lo hace Jesucristo, como lo enseña el Padre Nuestro, invocando la realización de esa voluntad, siempre alguien dice: pero es que no somos Dios, entonces nuestra voluntad también debe tener algún valor importante. Es decir, siempre hay como yo diría una resistencia. No es que no se puedan discutir los temas, no es que no se puedan dar razones para una y otra situación, pero, ahí está, pero es muy fácil, frente a las cosas de Dios, poner obstáculos, que a mi manera de ver es como una forma de decir: yo quiero seguir a Dios, pero de lejitos. Yo quiero ser cristiano, pero sin que eso se me vuelva una cosa de todos los días. Yo quiero tener una vida espiritual y quiero más o menos garantizar mi salvación, pero, digamos, con una solución bastante acuosa. Lo mío primero y lo de Dios lo atendemos los domingos de 3 a 4. Así no se puede. Y es que a medida que uno va entrando en la profundidad del Evangelio, a medida que va pasando las páginas del Evangelio, a veces darían ganas como de no pasar más páginas. Porque nuestro Señor, a medida que avanza en su misión, en su enseñanza, en sus signos, no se va como ablandando, sino que se va volviendo más exigente todavía. No va entrando como en una especie de negociación con todos, no va creando consensos, no va quedando bien con todo el mundo, no, sino que a medida que va profundizando su misión, las cosas para él son más claras, son más radicales, tienen un carácter más definitivo. Hoy en este evangelio hay como dos partes. La primera, una cosa que empieza a sentir Jesús precisamente por eso. Van a entrar, dice aquí, a una aldea de Samaria y no los dejan. Entre los judíos y los samaritanos había unas rivalidades por historias viejas, y entonces cada vez que pueden se hacen la vida un poco difícil y hacen enemistades y se hacen la vida complicada por esas cosas del pasado. Esa manía que tenemos de volver sobre las tragedias del pasado para crear nuevos problemas actuales. ¿Cómo nos hace falta tener visión de presente y de futuro para no estar despertando las viejas heridas, para que haya más dolor, más violencia, más odio? En todos los campos, en el político, en el religioso, en el familiar, en el de los negocios, tenemos una especie de inclinación perversa a abrir las carpetas del dolor. Entonces Jesús ya empieza a sentir que su mensaje
su palabra, sus signos, el hecho de ser de donde es, genera tensiones. Pero no pierde tiempo. Él no pierde tiempo, simplemente desvía el camino. Además de jalarle las orejas a los apóstoles, ahí están ni más ni menos que Santiago y Juan, que van a ser después como los más cercanos a él, pidiendo fuego que caiga sobre esa aldea. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quieres que hagamos llover fuego sobre estos que nos rechazaron? No. Jesús va a hablar del trigo y la cizaña. El evangelio va a crecer siempre como trigo acompañado de cizaña. Siempre habrá quien lo reciba amable, alegre, bondadosamente, y habrá siempre quien lo rechace, quien quiera sacar corriendo a los predicadores, a los evangelizadores, etc. Esa es la vida del evangelio. Sin embargo, pues la tarea es predicarlo en todas partes. Y vienen 3 escenas en las que hay personas que se le acercan a Jesús para decirle que lo quieren seguir. Y estas personas, que nos representan muy bien a todos nosotros, tienen mucho que ver con esos ideales grandes que todos tenemos en algún momento de la vida, con ese tener deseos de ir hasta el infinito y más allá, decía una película, con esas ganas de salvar el mundo, pero a veces nos olvidamos de cómo eso es en lo concreto, en el cada día, en la realidad. A veces quisiéramos acercarnos a Dios y darle un abrazo y decirle: Señor, lo que tú digas, tu santa voluntad, lo que tú quieras. Pero a la media hora estamos pensando que tal vez se nos fue la lengua y no pensamos bien lo que dijimos. Uno le dice: te seguiré a donde vayas. Un ofrecimiento maravilloso. Alguien que debe haber visto a Jesús hablar, predicar, hacer milagros, ver cómo lo sigue la gente, ver que está creando como una fuerza social importante, y dice: yo me adhiero a ese grupo, yo salgo a marchar, yo salgo a gritar, yo salgo a recibir los aplausos de los milagros, yo salgo a vivir en comunidad, yo salgo a recorrer y a dormir por ahí donde me coja la noche, porque esto es el nuevo mundo. Muy bien, te seguiré a donde vayas. Y Jesús, que es de una franqueza absolutamente admirable, le dice: las zorras tienen madriguera, los pájaros tienen nido. El Hijo del Hombre, o sea, Él, no tiene dónde reclinar la cabeza. Aquí hay una primera indicación interesante para nuestra vida cristiana, que a mi modo de ver cada vez choca más con la cultura predominante. Nuestra cultura predominante tiene tanta apariencia de bienestar, de felicidad, de comodidad, que las propuestas del Evangelio son un poco hasta de mal gusto, dirán algunos. Porque, por ejemplo, nos ponen un plan como este. Seguir a Jesucristo es, en el fondo, no tener lugar definitivo en este mundo. Y cuando me refiero a la cultura actual, es que nos hace ver las cosas como si fuéramos a vivir eternamente en este mundo. Como si el objetivo primordial de la vida fuera acomodarse en este mundo, vivir cada vez más confortablemente, más cómodamente, más como una especie de paraíso material en la tierra, y punto. Entonces es bastante incómodo que le propongan a uno un plan de vida donde no hay dónde reclinar la cabeza. Es como si nuestro Señor nos dijera: el que me quiera seguir, lo invito a vivir en tensión permanente, a dormir siempre con un ojo abierto, a estar alerta, porque las cosas de Dios todos los días hay que volverlas a sembrar, hay que cuidarlas para que crezcan, hay que protegerlas de las alimañas que se meten a la finca a dañarlo todo, hay que salvar la enseñanza de Cristo, porque si no, no van a implantar otro tipo de cosas que no son las de Dios. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Si alguno de nosotros se dice, si alguna de ustedes se dice: yo soy seguidor absoluto de Jesucristo, yo creo en Dios por encima de todas las cosas,
Yo amo al Espíritu Santo por encima de cualquier otra realidad. Que examine cada uno si en realidad es así. Si es así, es una maravilla. Si siente que su único lugar de acomodo es la voluntad y el amor de Dios, estamos en plena sintonía con Él. Pero seguramente todos vamos descubriendo que somos de Dios, pero a veces tenemos unas realidades que las tenemos reservadas para que nuestra vida sea solo como a nosotros nos parece, donde sí haya donde reclinar la cabeza, donde no haya tanto cansancio, donde no haya tanta tensión como a veces parece quererlo nuestro Señor, que al parecer no le parecía lo más importante dormir bien sin estar atentos. Después va a aparecer otra persona que le dice, al cual Jesús le dice, sígueme, y él dice, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Otro pero. En la escena anterior quizás el pero es, Señor, no me vas a desacomodar mucho, ¿no? No me vas a sacar, como dicen ahora, de mi zona de confort. Si me das una fe como para los fines de semana, te agradezco mucho. Y si pudiera ser cada 15 días, mucho mejor. Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Qué petición más noble, qué corazón más amoroso, qué ser más responsable e higiénico, diría nuestro Señor. Pero estamos ante otro pero. Señor, no me separes del todo de mi familia. No me alejes de lo que más quiero. No me desvincules de mis afectos más profundos. Y seguramente nuestro Señor no tenía ni mucho menos esa intención. Y mucho menos tenía la intención de una especie de crueldad frente a los difuntos, no. Pero sí quiere dejar ver cómo nuestro corazón se va apegando incluso a los muertos. No me quiero meter en ese tema que sé que es muy sensible para todo el mundo. Y sin embargo puede suceder eso, que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón de pronto hayan anclado en seres que ya se fueron. Y nuestra vida ha quedado como con una especie de lentitud existencial, pensando en aquellas personas. Y Jesús dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Qué exigencia tan fuerte, ¿no? Uno podría decir, pero le falta un poco de amabilidad a Jesús. O es más bien lo que hace Jesús un llamado a no quedarnos en esas realidades. Dar gracias por la vida de los que ya se fueron y seguir la vida. Y en esa vida, para el llamado, para el que se siente llamado a vivir como cristiano, seguirá siendo la tarea principal anunciar el reino de Dios con palabras y con obras. Una de las grandes, creo yo, uno de los grandes aportes de la vida cristiana es que nos ha enseñado que una vez alguien muere pasa a la presencia de Dios. No le rendimos culto a la muerte, ni más faltaba. Somos seguidores del Dios de la vida y nuestro Señor nos invita a permanecer como seres vivos y la vida en abundancia para hacer presente también el Evangelio de Jesucristo. Esto me parece que es una lección dura pero interesante, sobre todo nosotros los latinos, que somos un poco propensos a quedarnos en la tragedia, en el dolor, en el sufrimiento, y volvemos una y otra vez, a veces con razones, pero qué bueno que sintiéramos todavía más fuerza interior para vivir nuestra vida, para que los demás puedan vivir, para que pueda vivir ese niño que está en el vientre materno, para que pueda vivir hasta donde Dios lo disponga el anciano o el enfermo terminal, para que los pobres y los despojados encuentren esperanzas de vida. Pero a veces hay una inclinación a permanecer en esos mundos difíciles, lo cual no es ni bueno ni saludable. Déjeme traer a colación un dato que todavía es difícil en Colombia. Las últimas estadísticas del DANE dice que, la última que he escuchado, en Colombia el año pasado hubo
aproximadamente 11.000 muertes violentas. Por favor. ¿Cuándo entraremos en la dinámica de la vida y de una vida que se protege, que se cuida, que se llena de alegría? Esa es la vida cristiana. También había un dato: en México, en los años que lleva el actual presidente, están por encima de 110.000 muertos violentos. ¿Qué nos pasa a los latinoamericanos que tenemos tanta violencia? Por más que algunos crean que ese es el camino, que matar gente es la solución, que eliminar a las personas es un remedio, están súper equivocados. Aquí en Colombia a veces se repite muy propagandísticamente: la vida es sagrada, pero el mismo que firma esos papeles, firma el papel donde aprueba el aborto y la eutanasia y el suicidio, de manera que no parece que fuera tan sagrada la vida para unos. Ojalá los que creemos en Dios y en Cristo seamos claros en todas partes, no tengamos puntos intermedios. Lo nuestro es la vida, el Dios de la vida. Nuestra relación con la muerte no es una relación sino transitoria cuando nos corresponda, pero ni la buscamos, ni la fomentamos, ni la deseamos para nadie, ni mucho menos. Jesucristo pasó por la muerte para darnos vida eterna. Esa es nuestra fe. Si a alguien le preguntara qué distingue a un cristiano, entre otras cosas, el amor por la vida y una vida que no tiene fin en Cristo. Pero no nos adherimos, no apoyamos, no queremos, no deseamos, no nos reímos de nada que tenga que ver con la destrucción de la vida. Otro se acercó y le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. También, qué sentimiento más noble, qué cosa tan humana, qué cosa tan amorosa, habla muy bien de esta persona. Pero Jesús profundiza su radicalidad y dice: el que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Fuerte llamado, y este es como un llamado precisamente a ese círculo más cercano de apóstoles de Jesús. Sus familias les dieron la vida, sus familias les comunicaron la fe, sus familias los cuidaron, los hicieron crecer. Pero una vez me encuentren a mí, los necesito total y radicalmente vinculados a mi proyecto. Si no, hay una cantidad de cosas que no pueden darse. Y es lo que experimentamos los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los misioneros. Nuestra vida implica una ruptura con la familia, no una ruptura de enemistad o de abandono, sino de un cambio de prioridades. Y por eso ustedes van a cualquier parte del mundo y se encuentran con misioneros, sacerdotes, religiosos de otras partes del mundo. Algún día deberíamos poder contar en estas ondas radiales la cantidad de misioneros y misioneras colombianos que hay por todo el mundo, en Norteamérica, en África, en Europa. Los jesuitas tuvieron una presencia colombiana importante en el Japón y en la China. Algún día deberíamos poder contar esas historias. Pero vale también en general para todos. La fe que uno asume en Jesucristo a veces le exige cierta distancia de la familia, porque puede ser que la familia no siempre esté en ese plan de fe. Puede ser que la gente más allegada a uno no confiese la misma fe o no crea las cosas de la misma manera. O como decía al comienzo, puede ser que haya una fe vivida como en términos un poco tibios. Y cuando alguien vive su fe cristiana en profundidad, no hay duda, es un poco triste, pero a veces se crean distancias con los seres más cercanos. Y eso pues ojalá no sucediera, pero es inevitable. El Evangelio, como lo dije al comienzo, siempre genera tensiones. Alguna vez cuenta el Evangelio que a Jesús llegaron a recoger los de su familia, donde estaba predicando, porque les habían dicho que estaba fuera de sí, que estaba loquito. Allá fueron, se lo llevaron para la casa, seguramente lo encerraron en la cocina y lo pusieron a pelar alberjas o alguna cosa de esas. Sí, el Evangelio genera también a veces situaciones con los más cercanos
un poco difíciles. Pero lo importante de todo esto que estamos hablando es que nuestro Señor lo que quisiera es que quien lo sigue, hombre o mujer, se tome el asunto cada vez más en serio. Y ese tomarlo más en serio quiere decir que en realidad Dios es amado por encima de todas las cosas. Que su Hijo Jesucristo es reconocido como Salvador. Que el Espíritu es vivido como inspirador. No otra cosa, no otra cosa. Qué importante que nosotros podamos también examinar nuestra vida para que cada vez sea una vida más cristiana, más de Dios, donde nos empeñemos porque nuestros pasos nos acerquen más a Cristo, y de vez en cuando hay que revisar ese morral que llevamos en la espalda, que a veces pesa mucho, porque allí pueden estar contenidas algunas cosas que nos hacen lento el caminar a Cristo. Están apegos, están costumbres, están comodidades, están ideas que no empatan con lo de Cristo. Entonces nuestra fe como que no logra avanzar del todo, como que no logra coger fuerza, como que no logra acomodar el color que se está esperando. Mis queridos amigos y amigas de Blue Radio, pues vamos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 9 y empezamos a ver un Jesús que aprieta las tuercas un poquito para que, como el buen entrenador que le dice al atleta que dé otra vuelta a la pista atlética, nuestra marcha hacia Dios sea cada vez más clara, más profunda, más entusiasta, y que no tengamos miedo de adherirnos completamente a Él y de desadherirnos, despegarnos, desapegarnos de lo que nos impide llegar a donde está nuestro Salvador. Mis queridos oyentes, qué bueno haber estado con ustedes. Le pido al Dios Padre, Hijo y Espíritu los bendiga, los llene de su gracia, los proteja de todo mal y peligro y nos conceda a todos escucharnos de nuevo por las ondas de Blue Radio dentro de 8 días. Una feliz semana para todos.